¿Alguna vez te has hecho la pregunta, ¿debo ser madre o no debo serlo? ¿Alguna vez alguien te ha dicho, ya se te va a ir el tren, se te está pasando el arroz, tienes que ser madre, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? ¿O tú has hecho esas preguntas a alguna persona? Pues hoy quiero hablar sobre este tema que es muy importante y tiene que ver con el autoestima, tiene que ver con el amor propio. Y si tú eres una persona que has tomado la decisión de ser madre, tal vez ya lo eres o tal vez no lo eres, este video es para ti. En primer lugar, te invito a que te suscribas porque en este canal vas a encontrar mucho contenido sobre amor propio, autoestima y empoderamiento de la mujer. Ser madre o no es una cuestión de toda mujer y generalmente cuando ya estamos aproximadamente sobre los 20, 20 y tantos o 30 años, es una pregunta tan frecuente. Y muchas personas se sienten incómodas cuando nos preguntan, ¿vas a ser madre? ¿Para cuándo los hijos? ¿Tú para cuándo? Sobre todo si empiezan a compararte con otras personas. Dime tú si alguna vez te han hecho esta pregunta y te has sentido con la presión de que es verdad, ya tengo que ser madre. Esa es una de las formas en que me van a identificar como una mujer realizada o no realizada, independientemente del ámbito laboral, del ámbito profesional, del ámbito empresarial o incluso del ámbito deportivo o de cualquier otra índole. Para una mujer se ha vuelto en esta sociedad un marcador importante el hecho de si va a ser o no madre. Pero entre tantas preguntas, entre tantos famosos y famosas en este caso que vemos, por ejemplo, como Jennifer Aniston, Kate del Castillo, Lorena Herrera y muchas otras mujeres que deciden no ser madres sobrepasando los 40 o hasta 50 años, hoy en día se ha vuelto no una tendencia, sino como una decisión un poco más libre de elegir ser o no madre. Miren, les puedo contar una experiencia personal. Cuando yo estaba aproximadamente sobre los 26 o 27 años, pues sobre los 26 años ya era una decisión tan presionante del círculo familiar que tenía en ese momento, de la sociedad, de mis padres, de mis amigos, de mi grupo de curso de amigos que también decían, todos ya estaban hasta por el segundo hijo incluso, y la pregunta frecuente, la pregunta cotidiana, que a veces ya hasta aburría, ¿no? ¿Cuándo vas a ser madre? Como si eso fuera la única forma de comprobar que realmente soy una mujer realizada, que estoy pensando en mi futuro, porque la mayoría de las mujeres, y no me van a dejar mentir, pueden ver eso no porque sean malas personas ni porque estén equivocados, sino por una trascendencia cultural, el hecho de que si uno es madre no se va a quedar sola, va a decidir, bueno, va a estar con sus hijos, le van a apoyar, no le van a dejar morir, se le van a cuidar, más como si fuera una solución a largo plazo de que va a depender de ellos que me cuiden. Como yo les regalo la vida, pues me van a devolver o me van a retribuir de la misma manera. Y con esto no quiero atacar a ninguna madre porque precisamente yo tengo yo soy hija de una madre maravillosa a quien admiro, amo con todo mi corazón, pero sí, quiero poner a pensar un poquito y romper la cabeza de que esa no es la única manera de volverse una mujer completa o de desarrollarse en toda su expresión como mujer, una persona, bien porque no lo desee o bien porque no puede tal vez, o bien porque tome otras decisiones previas incluso a ser madre y independientemente del tiempo que vaya a pasar, puede que te esté pasando a ti también, entre que estás en esa decisión de seré madre o no seré madre, y más ahora que estamos bombardeados con las redes sociales de muchas alternativas de ser madre en el futuro, de adopciones, de muchas metodologías también para que no afecte tu cuerpo o viceversa, la planificación, la no planificación, otras metas personales, el descubrir el propósito, etcétera. Entonces, tanta información que estaba empezando a rondar, como les contaba en esa historia hace un instante, en mi cabeza, que yo decía, ok, si voy a ser madre, luego, ¿qué viene? ¿Cuál va a ser la siguiente responsabilidad? Evidentemente, como hemos visto y vemos, el 99% de las madres dedicar su vida entera a sus hijos. Algunas, muchas de ellas, se olvidan de sí mismas para dar y entregar todo a sus hijos.
somos hijos, algunos bendecidos de todo ese sacrificio y abnegación de una madre, que por supuesto lo valoramos, lo apreciamos. Pero cuando estamos en la decisión de decir, como yo me encontraba en ese momento, ok, si soy madre, ¿qué responsabilidades voy a tener a nivel económico, a nivel emocional? ¿Qué voy a dejar de lado? Sé que toda mi vida va a ir enfocada a ese nuevo ser, porque lo estoy eligiendo desde esa elección, desde esa planificación. Sé lo que va a significar ser madre. Incluso ni siquiera lo sé totalmente, porque uno sabe que es ser madre solo cuando lo es. Pero en teoría, viendo ejemplos y además analizando la realidad personal, yo me di cuenta que dije, no, en este momento de la flor de mi juventud, que yo me sentía a mis 26 con la flor de mi juventud, dije, no, aún no. Y esa decisión de ser o no ser madre, creo que más allá de que te pongas a pensar, si tú eres mujer, qué respondo o qué decido, creo que la pregunta más empática está en quién la hace y preguntarse a sí mismo, ¿por qué tengo que preguntar a las mujeres de mi edad o no de mi edad si van a ser madres algún día, si por qué ellas no? A veces incluso muchas personas lo hacen como para justificar si su decisión de haber sido madre o padre está bien, por si la mayor cantidad de gente lo hace como algo natural. Y no digo que no lo sea, por supuesto que ser madre, ser padre es natural, es parte de la vida, es parte del ciclo humano, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estábamos en la escuela? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Está bien, pero esta parte del ciclo, sobre todo en la tercera, donde dice reproducirse, es cuando ya tenemos conciencia, una elección. Y si tenemos el libre albedrío, la bendición de Dios de poder elegir si ser o no ser madres en este caso, entonces estamos predispuestos a llevar adelante todas las consecuencias buenas y malas que traiga para nuestra propia vida el ser o no ser madre. Entonces, a lo largo de la historia van a encontrar muchas, pero muchas personas y mujeres exitosas que han decidido no ser madres o que si han decidido serlo, pues lo han planificado de una manera que no gire tal vez la vida en torno a sus hijos. Otras personas sí. Pero simplemente como el mensaje más importante de estos videos que quiero empezar a mostrarles es el amor propio, el autoestima y el propósito personal. Solo ponte a pensar que cuando tomas esa decisión de ser madre, pues evidentemente no va a depender tu autoestima, tu amor propio y tu vida y todo en torno a ese nuevo ser o a esos nuevos seres, si decides ser madre de más de uno o dos hijos, ¿no? Sino que también tienes una vida personal tuya y propia y que en la medida que tú estés bien, te ames, te quieras y no te resignes a vivir una vida como del montón, porque eso es lo tradicional o socialmente correcto de hacer, pues vas a aportar mucho más incluso a esos seres que has traído a la vida, porque cuando tú estás bien, todo está bien alrededor también. Entonces, no te preocupes en que si aún no has tomado esa decisión, si ya la tienes firme, voy a ser madre, magnífico, pero que sea porque tú lo decidas y porque tú ames realmente y persigas esa como uno de los muchos objetivos que vas a tener en la vida, porque no se acaba todo ahí. Tú sigues siendo persona, sigues siendo mujer y si has decidido ser madre, magnífico. Si has decidido no serlo, magnífico. Si has decidido tomarte un tiempo, como yo, pensarlo y decir, tal vez, maybe, como se dice en inglés, maybe, next year, o cuando tú veas conveniente, perfecto también. Entonces, las preguntas, las personas que te las hacen, quizá no van a dejarlas de hacer. Algunos que estén viendo este video van a ser un poco más conscientes, más empáticos y decir, ok, voy a dejar de hacer esta pregunta porque puede ser muy incómoda, puede ser, no sé, hasta molesta tal vez en algunos momentos. Y para algunos que ya tenemos mejor humor, hasta graciosa, ¿no? En fin, depende en cuál de las dos situaciones estés, el poder personal y la solución a cuando incomodan estas preguntas la tienes tú misma, en ti. Ese es el trabajo que tienes que hacer, en fortalecerte, no actuar emocional, no enojarte por esas preguntas, porque al final las personas tampoco tienen la mala intención de decirte ni de presionarte a que seas madre, tal vez algunas sí,
como algunos familiares, tu pareja, alguien, tal vez sí, pero incluso no lo hacen porque no te quieren, sino porque vivimos en una sociedad de que hemos visto hacer lo mismo a todas las generaciones, tener hijos, tener nietos, bisnietos, ahora te toca ser madre, tener hijos, tener nietos, bisnietos, que es lo normal, está bien, pero hoy en día la gente ya tenemos más conciencia, ya tenemos más poder de decisión, más poder de elección. Así que si tú en este momento estás viendo este video, pregúntate si es lo correcto, preguntar a quienes están en tu entorno si ya son madres o por qué no tienen madres o cuántos hijos tienen, aunque parezca lo normal. Sé que lo hacemos de manera normal, ¿no? O sea, lo hacemos de manera tan espontánea, tan automática, no nos damos cuenta que podemos estar lastimando a otras personas, pero en el caso que sí estemos tomando conciencia, creo que también una mujer, estoy segura que una mujer debe valer también por cómo es como persona. No estoy con la pelea de géneros, respeto mucho a los hombres, son hermosos, a las mujeres también, y a quienes son hombres o mujeres físicamente, pero tienen otras elecciones también, porque al final todos somos seres humanos, somos almas en este mundo terrenal que tenemos una carcasa que es nuestro cuerpo y al final estamos destinados a vivir una vida maravillosa e increíble bajo nuestros propios términos. Pero en el caso que tú decidas también verlo un poquito más amplio el panorama, a los hombres por lo general, se les aplaude o se les bendice, se les reconoce los éxitos que no tienen que ver con ser padre, por ejemplo, ¿no? Y a una mujer por naturaleza, porque solo las mujeres podemos dar a luz, podemos traer vida, es natural que se le pregunte por y se le valore también por cuántos hijos tiene y su desempeño como madre. Eso es muy, muy valioso e importante. No le quitamos el merecimiento, pero también esta mujer es un ser humano que al igual que un hombre puede desenvolverse a nivel profesional, a nivel deportivo, a nivel académico, a nivel empresarial, como ser humano, como voluntaria, tiene su propósito de vida y eso más bien es un ejemplo, ya sea de una mujer que sea o no madre o un hombre que sea o no padre, es un ejemplo de que una persona tiene que encontrar su lugar en este mundo, su propósito, y que uno de los muchos motores de su vida pueden ser sus hijos, evidentemente, pero más importante es el despertar y tener un por qué vivir. Y ese por qué vivir, pregúntatelo tú si necesariamente son los hijos. O pueden ser también de ese por qué grande parte tus hijos, tu familia, pero tiene que haber un propósito que dependa absolutamente de ti, de tu voluntad, de tu trabajo, de todo lo que tú hagas en esta vida. Entonces, eso es también muy valioso. Si te ha gustado este video, por favor, te pido que me comentes si tú estás de acuerdo en tener hijos o no tener hijos, qué opinas sobre las preguntas que las personas hacen a quienes más o menos ya rondan los 30 años, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 35 años, sobre si van a tener o no hijos. Y si eres una persona que aún no eres madre y estás dudando en tener o no hijos, simplemente escucha la voz de tu corazón, escucha la voz de tu alma y respóndete a ti misma si eso es lo que quieres para tu vida y que las decisiones que tomes no vayan basadas en la presión de nada ni de nadie. Ojito, eso sí, cuando tú haces un pacto con una persona, en este caso, por ejemplo, tu esposo, también tienes que respetar y tienen que coincidir ambos en los proyectos que vayan a tener adelante. Pero el amor propio y la autoestima es que puedes amar a los demás como a ti misma o como a ti mismo. No puedes amarles más. Y si el amarles más significa sacrificar tus valores, sacrificar tus pensamientos, tus ideales y lo que tú en el alma quieres, entonces no es ahí, porque no puede nadie exigirte ese sacrificio. Y el sacrificio en todo caso lo tienes que hacer tú por lo que consideres más importante o más valioso. Eso es amor propio, pensar primero en uno. ¿Por qué? Porque si tú decides hacer algo por los demás, en este caso, por ejemplo, ser madre, puedes vivir frustrada. Hace poco leí la historia de una actriz española muy famosa que decía que no quería ser madre porque ella era muy egoísta y traer hijos al mundo siendo ella tan egoísta no le parecía lo correcto. Y aún así veía gente que sí era egoísta y aún así traía gente al mundo nacida en calidad de madre o de padre. Entonces, nadie sabe tu camino, tu batalla más que tú mismo.
y tienes que poner primero a ti, porque si tú estás bien, todo va a estar bien. Nada es más frustrante que hagas alguno de estos sacrificios, como por ejemplo el ser madre, por la presión, por los demás o por el qué dirán, y no porque realmente en tu alma lo sientas, lo anheles y lo desees. Y si tal vez te estás autoconvenciendo de que eso es lo correcto, pero tu alma grita y quiere algo diferente, vea por ello, porque tú eres tu alfa y omega, eres el centro de tu vida. Eso es lo que va a empoderarte y darte mucho más amor propio del que tienes. Y si ya eres madre, fantástico, maravilloso, pero no te dejes a ti misma también, porque aún así, independientemente del gran sacrificio y maravillosa labor que haces como madre, también eres mujer y necesitas amarte, quererte. Ese es mayor ejemplo a los hijos de bienestar y de amor propio también. Me despido, que tengan un excelente día, no se olviden suscribirse y darme like si es que les ha parecido este tema o poner algunos comentarios sobre qué otros temas respecto al amor propio y autoestima podemos hablar. Adiós.